Buenos días, hermanos. Un ligero ajuste, chiquito nada más para poder leer. Ah, pues hemos llegado a un punto en el que estamos concluyendo un capítulo, Mateo 10. El día de hoy completamos este capítulo y prácticamente tardamos medio año en concluirlo. Varios mensajes, varias enseñanzas. Y podríamos resumir algunas cosas. Podríamos, pues si tuviéramos que recapitular todo este capítulo, pues podríamos recordar que pues habla de persecución, de sufrimiento, de sacrificios y amenazas que el creyente tiene que soportar. Y bueno, muchas de estas cosas para nosotros son en teoría. Si nosotros nos pusiéramos en los zapatos del texto, pues ¿cuántos de nosotros hemos sufrido persecución por predicar? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido que hacer grandes sacrificios por ser cristianos? ¿Cuántas de nosotros hemos recibido amenazas? Entonces, algunas cosas a lo mejor todavía no embonan con nuestro propio contexto de vida. Pero hagamos un breve breviario de todo lo que hemos visto a lo largo del capítulo. Podríamos decir que un creyente, un verdadero discípulo, un discípulo genuino, es una persona que es como su Señor, es decir, que va arraigando en su mente el pensar del Señor Jesús. Otra es que asimila que va a recibir una respuesta similar a la que recibió el Señor Jesús, en algunos casos rechazo, y como veremos hoy, en algunos casos, pues ser recibidos. También es una persona que está dispuesta a dejar a su familia si es necesario hacerlo. Otra de las condiciones para un verdadero discípulo es que confiesa a Cristo delante de los hombres y que está dispuesto a enfrentar las consecuencias. Otra condición es que no tiene un mayor por otras personas, sino por Dios mismo. Es decir, que cuando haya problemas y él tenga que decidir entre hacer lo que dice Dios o hacer lo que dicen los hombres, se va a inclinar por hacer lo que dice Dios. Otra característica es que pues, un discípulo está harto de su pecado, que tiene una verdadera fe, y si tiene una verdadera fe, es que tiene un compromiso, y que ninguna influencia exterior lo va a hacer retroceder o se va a dejar torcer a sí mismo. Otra es que no va a dejar de predicar lo que ha aprendido, porque a eso ha sido llamado. Todos los cristianos somos llamados a compartir lo que hemos aprendido, no nada más pues un siervo de tiempo completo. Otra característica es que no va a amar más su propia vida, sino a Dios. A lo mejor esta se puede confundir con la de la familia o con la de otras personas, pero va más allá esto. Un verdadero discípulo, si se presenta la situación, estará dispuesto a perder su vida, enfrentar la posibilidad de la muerte. En resumidas cuentas, hermanos, un cristiano vive lo que dice. Habiendo leído recapitulando esto, si nos detenemos a leer todos esos versículos en donde está cada una de estas ideas, tardaríamos mucho. Pero más o menos es para que volvamos a entrar de lleno a todo lo que este capítulo nos habla, este capítulo. Nos dice que en este capítulo el Señor envía a sus discípulos, en este caso envía a sus 12 primeros discípulos, pues más allegados a Él, a quien Él denominó apóstoles, y los envió a predicar. Y hablábamos de las ovejas perdidas a lo largo de estos meses. ¿Quiénes son estas ovejas perdidas? ¿Son únicamente judíos? Es decir, la única forma en la que podríamos aplicar este pasaje a nosotros es que tuviéramos la oportunidad de compartirle a ovejas perdidas, llámese judíos. Pienso que no.
Sin embargo, sí podríamos considerar que las ovejas perdidas son creyentes, creen en Dios, como los judíos. Y hoy en día podríamos hallar muchísimas personas que son creyentes, pero que no entienden. Podríamos hablar, por ejemplo, de otras religiones, sí, por supuesto, porque todos apelamos a la Biblia, o muchos apelan a la Biblia. Podríamos hablar de otras religiones, por supuesto. Pero en nuestro contexto, por ejemplo, aquí en nuestro país, pareciera ser que hay una serie de religiones cristianas, y así nos consideran cuando hacen una estadística y hablan del cristianismo en México, pues engloban a los católicos, engloban a los cristianos evangélicos, engloban a todos los que tengan que ver con doctrina que se encuentre en este libro. ¿Qué hacemos entonces para entender quiénes son las ovejas perdidas? Pues nosotros, como decíamos, nosotros apelamos a este libro, otros también. ¿Cuál es la diferencia? Y eso es parte de lo que vamos a tratar de contestar el día de hoy. Para que nosotros podamos explicarle a una oveja perdida un error, tenemos que ir más allá que solo compartir el evangelio, por ejemplo, la lectura bíblica que acabamos de escuchar. Yo no creo que nadie objete querer ser embajador del Señor, tanto, una vez más, católicos como testigos de Jehová, todos se ven como embajadores a sí mismos. Todos, absolutamente todos se ven como embajadores. Entonces, ¿es suficiente el compartir el evangelio superficialmente? Pienso que no. Es necesario que el predicador sepa aplicar demostraciones. Y eso es una palabra que a mí me hacía mucho ruido en la época en que fui estudiante. Recuerdo que cuando aplicábamos las ciencias exactas, por ejemplo las matemáticas, se habla de demostraciones. Para aplicar un teorema hacía falta aplicar una demostración. Por ejemplo, si ustedes quieren construir un puente, pues tienen que aplicar la teoría que ya ha sido aprobada, comprobada y registrada en libros. Y ya hay una serie de libros que están diseñados, que ya está la literatura y uno tiene que acudir a esos libros. Y la pregunta es, una vez que se proyecta un puente, se calcula un puente, se construye un puente, tenemos que demostrar que el puente soporta la carga. Si no, el puente se va a caer. Ahora, ¿es imposible que un puente se caiga? No. Nosotros no podemos pasar por encima la fuerza de la gravedad y el concreto pesa, hermanos. Entonces hay una serie de teoría que se tiene que aplicar correctamente. Y si no se aplica correctamente, ese puente va a caer. Y aún así el puente, pues hay una serie de regulaciones que no se deben hacer en los puentes. Por ejemplo, no se debe marchar sobre los puentes a paso único. Se cuenta que hubo ejércitos que marcharon sobre puentes y que por marchar se cayeron, porque no aplicaron la teoría, no la tenían a lo mejor presente. Hay una serie de demostraciones y podríamos hacer ejercicios, demostraciones. Antes de que leamos nuestro texto de hoy, permítanme hacer una referencia al Señor Jesús, haciendo referencia de cómo Él demostraba el error, porque eso es lo que nosotros debemos hacer con aquellas personas a quienes consideramos que se encuentran en un error. El ejemplo que quiero hacer mención se encuentra en Mateo 15. No lo busquen, simplemente escuchen Mateo 15:2. Si lo quieren buscar, está en Mateo 15:2. Aquí es cuando el Señor Jesús está hablando con los fariseos y los fariseos le dicen que le recriminan o le reprochan al Señor Jesús que sus discípulos no se lavaban las manos para comer. Y el Señor Jesús les responde. ¿Qué les responde? Les dice, ustedes también han perpetrado por su tradición la palabra del Señor y en este caso el quinto mandamiento. ¿Alguien recuerda el quinto mandamiento? El de honrar a tu padre y a tu madre. Y dice, por las tradiciones de ustedes han tergiversado el mandamiento, el quinto mandamiento, diciendo lo siguiente:
Recordemos el quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. La pregunta del millón es: ¿y cómo se honra a mi padre y a mi madre? Y los fariseos llegaron a una conclusión. Tomaron el mandamiento y lo resumieron de una forma interesante y dijeron: mi ofrenda a Dios es darte todo aquello con lo que yo pueda ayudarte. O permítanme replantear la frase: es mi ofrenda a Dios darte todo aquello con lo que yo pueda ayudarte. O sea, Señor, yo voy a ayudar, es mi ofrenda a ti, pero tengo límites, hay límites, o sea, hay una realidad y la tengo que aceptar. Y esa fue la frase con la que ellos se quedaron. Sí, yo ayudo a mis padres, pero de acuerdo a mis posibilidades. Y eso es mi ofrenda a Dios. Y el Señor Jesús les dice: no, es más allá de tus límites. No puedes decir que lo que tú estás ofrendando a Dios es todo lo que puedes dar. Tiene que ir más allá. Y se los reprochó el Señor Jesús. Y eso es una demostración. La pregunta es: ¿nos es suficiente esa demostración? Hablando, por ejemplo, en términos espirituales, ¿podríamos hablar de que eso es suficiente? Pongámoslo de otra perspectiva. Para cuando los discípulos fueron enviados a predicar la palabra de Dios en este ejercicio o en esta ocasión, en Mateo 10, ¿ya teníamos escrito todo el Nuevo Testamento? Todavía no entraba en escena Pablo. Entonces imagínense que alguien nos dice: vayamos a predicar el Evangelio sin ocupar las cartas de Pablo. ¿Cómo le hacemos? ¿A dónde tendríamos que irnos? ¿Qué pasajes del Antiguo Testamento nos resumen todo lo que Pablo nos explicó? ¿Dónde quedan todas las explicaciones de Romanos y de Corintios y la que acabamos de leer en Corintios 2? ¿Dónde están? ¿Cómo le hacían ellos? Sin tener esa información ya, vamos a decir, estudiada, meditada, explicada, porque muchas de las cartas de Pablo está explicando muchos pasajes del Antiguo Testamento. Dejemos eso en un paréntesis breve y leamos nuestro texto del día de hoy, porque la idea de este pasaje cuando se dividió, creo que veníamos con una tensión muy fuerte en las semanas pasadas. No sé si ustedes lo sintieron. Veníamos con una tensión de saber todo lo que tenemos que hacer, a lo mejor todo lo que no tenemos, y ya venimos con una tensión y parece ser que estos últimos versículos pues ya nos dan por fin un poco de paz, un poco de esperanza. Acompáñenme en la lectura. Dice así, Mateo 10, versículos 40 al 43, al 42. Dice así: el que los recibe a ustedes, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta como profeta, recibirá recompensa de profeta, y el que recibe a un justo como justo, recibirá recompensa de justo. Y cualquiera que como discípulo dé a beber, aunque solo sea un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, en verdad les digo que no perderá su recompensa. Y uno dice: por fin una recompensa, Señor. Ya la necesito, porque todo lo demás no ha sido pues mostrar, digamos, realidades pues muy fuertes, compromisos también muy fuertes. Y antes de que continuemos con este argumento de las demostraciones, permítanme decirles otras cosas, o reflexionemos en lo siguiente. En nuestro país he visto que últimamente hay personas que cuando ven a la religión dicen: sí, la vida es sufrimiento. Parece ser que no podemos convencer a las personas de que el cristianismo es la verdad y la última verdad, diciendo que la vida es sufrimiento, porque hay muchos que han llegado a la misma conclusión sin ver al Señor Jesús. No sé si hasta ahí estén de acuerdo. Otra, hay personas que también están dispuestas a morir por su honor. A veces pienso en los periodistas. Los periodistas han dicho en los últimos años pues que no pueden ejercer su oficio con seguridad, porque si dicen la verdad y esa verdad demuestra ser un delito de alguien, pues obviamente ellos corren un riesgo por las represalias que eso pueda
les pueda representar. Entonces ellos viven en constante peligro. Y hay personas que dicen, nosotros vamos a publicar estas noticias, les guste o no, cueste lo que cueste. Entonces pareciera ser que nos empiezan a pisar los talones, o sea que no solamente el argumento cristiano de decir yo voy con el Señor Jesús hasta la muerte, pues sea la última, ¿verdad? Porque hay muchos que están dispuestos a hacerlo. Entonces parece ser que necesitamos algo más. Y creo que al principio del pasaje sí nos da una idea de algo que nadie más podía hacer. Al principio del pasaje se dice que el Señor Jesús le da a sus apóstoles, les da poder, les da autoridad, les da dominio sobre incluso demonios, y ellos van, y cuando regresan, regresan contentos. Regresan contentos por lo que predicaron. No sabemos a ciencia cierta cuántas discusiones hubo, si alguien se les puso, digamos, en contra, si alguien les contradijo. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Porque lo que ellos tenían que hacer era ir y hablar de ese Hijo de hombre que está registrado aquí, ese Mesías, y decir, ¿saben qué? Ese Mesías que está en todos lados, pero es difícil de encontrar, es difícil de que salte a primera vista en esos pasajes del Antiguo Testamento, pues ya está aquí y está en Galilea. Y todo lo que ustedes han escuchado que Él ha hecho sobre sanar es verdad y se los podemos comprobar porque vean estos milagros y empiezan a sanar ellos. Ahora bien, nuestra generación, ¿tenemos poder sobre demonios? Bueno, para empezar, no sé si alguno de ustedes han visto a una persona poseída. Parece ser que la dinámica de Satanás en nuestra generación no es poseer a la gente de manera pública para que todos vean que existe Satanás, sino más bien deleitar a la gente con lo que se les antoje. Hay para todo, en el mundo hay para cualquier gusto, ustedes escojan. Cualquier vicio y falta de virtud está disponible. El Internet lo ha hecho posible para los deseos de la mente y de los ojos. Todos los demás vicios también están disponibles y son legales. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros si ya no tenemos poderes sobrenaturales? Si ya no tenemos poder de sanación, ¿tendremos? A lo mejor si alguien nos dice que alguien está enfermo, ¿qué es lo que hacemos? Oramos. ¿Podría ser ese el último poder para demostrar la veracidad del Evangelio, de la palabra de Dios? Me gustaría decir que sí, porque lo hemos visto. O sea, en algunas ocasiones, cuando alguien está enfermo y oramos por esa persona, se restablece. Pero de vez en cuando, o de vez en diario, pues también veo noticias y hablan de personas que se recuperan de alguna enfermedad o que salen del hospital porque fueron acribillados, etcétera. ¿Y saben qué es lo que hacen esas personas? Van a los templos de la religión popular a dar gracias. Y dan gracias a esos ídolos, desde vamos a decir, desde nuestra perspectiva. Entonces, si no es el sufrimiento con el que podemos demostrar la verdad, no son las convicciones o el honor que podemos tener, no es nuestra oración, porque cada quien le da gracias a quien quiere. ¿Qué nos queda a nosotros en esta generación? ¿Y por qué menciono todo esto? Permítanme ampliar más el argumento. Y vamos a iniciar con el versículo 42. Habla aquí, dice, cualquiera que como discípulo dé a beber, aunque solo sea un vaso de agua fría a uno de estos pequeños, ¿de qué pequeños está hablando? Cuando habla de los pequeños, y digamos que aquí sí hay una pequeña diferencia en la redacción, por ejemplo, en la Nueva Biblia de las Américas y la Reina Valera, permítanme leerles el versículo en la Reina Valera, dice así, y cualquiera que dé a uno de estos pequeños un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Entonces, de inicio lo que está diciendo, si ustedes reciben a uno de estos pequeñitos que es discípulo, ¿de quiénes estaban hablando? De los apóstoles. Aquí el Señor Jesús se refiere a estos pequeños con esta palabra, con este adjetivo, a los apóstoles. Y desde el principio les está diciendo, si ustedes reciben a estos apóstoles pequeños, estos pequeñitos,
no van a perder su recompensa. De inicio está diciendo, el apóstol, aunque es apóstol, sigue siendo pequeño, sigue siendo alguien que sirve para algo, pero tiene un fin en particular, y ese es compartir un mensaje. Por el hecho de recibir a otra persona, ¿vas a recibir una recompensa? Eso es interesante. Más bien, creo que cualquiera de nosotros diríamos, bueno, depende de lo que me diga. O sea, soy todo oídos, vamos a escucharte y de ahí vamos para adelante. O declinamos. Creo que todos tenemos ese derecho, ¿no? Creo que todos quisiéramos lienzos blancos para compartir el evangelio. Queremos personas que no tengan problemas. Queremos personas que no tengan otras religiones impregnadas en sus corazones. Y hay religiones que han encontrado maneras de encontrar lienzos blancos. Por ejemplo, hay personas que predican los domingos. Cuando todos están en las iglesias, estas personas van de casa en casa y tocan, porque saben que las personas que les pueden contestar algo que no les guste, lo más probable es que no estén. Entonces, de alguna manera ya filtraron. ¿De qué manera nos filtran o de qué manera nosotros filtramos cuando alguien nos quiere compartir un mensaje, sea cual sea? Ahorita estamos hablando nosotros como cristianos sobre el evangelio y queremos persuadir a alguien del error. En el caso de los judíos, ¿qué era lo que les molestaba a los judíos en el tiempo de Jesús sobre Jesucristo y que sigue siendo la misma respuesta en nuestros tiempos? El hecho de que Jesús se llamara o que se hiciera a sí mismo Dios. Ese es, digamos, que el punto a destrabar con un judío. Explicar con las escrituras y para ellos, sobre todo las escrituras del Antiguo Testamento, que Jesucristo es Dios. Y así con cada uno que esté perdido, tenemos que encontrar cuál es el problema que le impide creer en el Dios verdadero de la palabra de Dios, con una explicación sana de cada uno de los textos de la Biblia. Por ejemplo, decíamos, del judío ya lo vimos. En este caso, pues sí, me atrevo a decir, le estoy hablando de los testigos de Jehová. Y lo digo así, de manera directa, porque pues, muchos de mis amigos han sido o siguen siendo testigos de Jehová. Y ese siempre fue un punto a tratar. Ellos sí consideran a Jesús como parte, digamos, del canon de la palabra de Dios, pero no consideran que es el Dios que puede salvar. Lo ven simplemente como un profeta más. Ahora bien, sobre este asunto de demostrar, ¿cómo demostramos entonces nuestra verdadera fe? Si ya vimos todos los puntos que no tenemos, pero sí tenemos digamos que la comisión de hacer el trabajo, de ir y evangelizar a todos. Entonces hay pasajes que también son, digamos, paralelos de este por el hecho de que habla del recibir o el rechazar, pero cada uno tiene su contexto. Por ejemplo, en Lucas 9. Si ustedes recuerdan, hace un par de semanas, el hermano Jerry hablaba de que nos iba a explicar la sección que hablaba sobre la espada con el pasaje paralelo que se encontraba en Lucas 12. Entonces, de alguna manera tendríamos que ocupar esos pasajes y decir, bien a bien no sabemos cuánta información sí tenían los apóstoles cuando fueron a predicar, porque hay cosas o más información sobre el Señor Jesús que sí se les dice en Lucas cuando los envía a predicar en Lucas 12. Pero, por ejemplo, aquí en Lucas 9:48, hay una discusión que tienen los apóstoles. Independientemente de que tenemos una comisión que es compartir el evangelio, pareciera ser que la naturaleza humana siempre se inclina a ver quién hace mejor trabajo, quién trabaja más, yo hice más que tú, y ahí estaban discutiendo los judíos sobre quién hacía más. Y eso momentos después de que les dijera el Señor Jesús sobre la necesidad que había de que el Mesías tenía que ser crucificado, muerto, crucificado, van de la mano, y resucitar al tercer día. Y dice la palabra ahí antes de estos versículos del 48, en Lucas 9, dice que ellos tenían velado el entendimiento. Si ya está el Mesías, ¿de qué estás hablando que el Mesías tiene que morir?
No entendían. Yo me pregunto si cuando se fueron a predicar hablando del Mesías, ¿qué tanto estaban entendiendo de la necesidad que había de que se crucificara al Mesías? O sea, todavía decimos, tenemos una serie de situaciones en contra para poner en alto nuestra convicción y nuestra fe por encima de las demás, y todavía le sumamos la dificultad que implica explicar la necesidad de la muerte del Señor. Y aquí ellos están discutiendo por quién hacía más, y el Señor les contesta. El que recibe a este niño, es decir, el Señor Jesús toma a un niño, ahora sí a un niño literal, lo pone dentro de la, digamos, dentro de la rueda de conversación que tiene con sus discípulos, pone al niño y les dice, el que recibe a este niño en mi nombre, el que es más pequeño entre todos ustedes, ese es grande. Les está diciendo, el que recibe a este niño en mi nombre, me recibe a mí. O sea, una manera de decirles, sean humildes, no son más allá que este pequeñito. Y no solamente envió el Señor Jesús a predicar a sus 12 discípulos en una ocasión, sino que más adelante en la historia envía a 70 personas. O sea, parecía que su ministerio estaba creciendo. Y más o menos hablemos de 70 personas, pues podríamos ser nosotros. Somos como 70 personas, más o menos, en nuestra congregación. Entonces, más o menos este número de personas que estamos aquí eran los que tenían la oportunidad de escuchar al Señor Jesús, a lo mejor sin micrófono, pero tenían la oportunidad de escuchar sus enseñanzas de primera mano, a tal punto que el Señor también los envía a predicar. Y si ustedes leen Lucas 10, parece ser que las instrucciones que el Señor les da, pues son muy parecidas a las que acabamos de estudiar a lo largo de estos 6 meses. Les vuelve a decir, el que a ustedes escucha o el que a ustedes rechaza, a mí me rechaza o a mí me reciben. Y si me reciben a mí o me rechazan a mí, están recibiendo al que me envió o rechazando al que me envió. Cuando estas personas regresaron, también regresaron con gozo y le decían lo mismo al Señor Jesús, hasta los demonios se nos sujetan. Y digo otra vez, bueno, ¿por qué no puedo ver yo ese poder? ¿O por qué no podría yo desplegar poder para que ya me crean de una vez por todas la fe que tengo? Y el Señor les dice, calma, no se regocijen de que los demonios se les sujetan, más bien regocíjense de que sus nombres estén escritos en los cielos. Eso es donde debemos ahí es donde tiene que estar toda su atención, toda su concentración, toda nuestra habilidad tiene que estar concentrado en eso. ¿Cómo nos vamos a cerciorar que nuestros nombres estén escritos en los cielos? Bueno, el Señor Jesús lo dice de muchas formas. Dice, el que quiere amarme, tiene que hacer ¿qué? La voluntad de ¿quién? De mi Padre. Y bueno, la semana pasada decía el hermano Edgar, bueno, el predicador tiene que ser perfecto, y dice, me lleva. ¿Por qué? Porque hay muchos conflictos, aún entre nosotros. Y los discípulos lo sabían y lo experimentaron. Entonces pareciera ser que cuando el Señor Jesús dice, cualquiera que como discípulo dé a beber, aunque solo sea un vaso de agua, está hablando, es lo mínimo que merece una persona. ¿No es lo que se dice allá afuera? ¿A nadie se le niega qué? El agua, ¿no? El agua es gratis, ¿no? No se le niega, cuando menos puedes hacer eso. Y si le das la oportunidad de un vaso de agua, a lo mejor hasta le das la oportunidad de tener una conversación con esa persona. Y ahorita yo me estoy poniendo digamos que en los zapatos del que recibe a la persona. A lo mejor yo soy la oveja perdida, pero necesito que alguien me explique. ¿Se han puesto a pensar eso? A lo mejor nosotros somos las ovejas perdidas. ¿Alguien se ha tomado el tiempo de venir a explicarnos? Creo que no está mal demandar una explicación o esperar. Dice que el que busca encuentra, ¿no?
También está en la palabra esa declaración. Entonces vayamos al siguiente versículo. Bueno, digamos que ahora fui de lo último hacia el principio. Es el que recibe a un profeta como profeta, recibirá recompensa de profeta. Y el que recibe a justo como justo, recibirá recompensa de justo. Es un profeta al final del día. Un profeta es una persona que está inspirada por Dios a través del Espíritu Santo y tiene la comisión de entregar un mensaje. Es un profeta. Un profeta es alguien que tiene un mensaje, en resumidas cuentas. ¿Cuál es el sentido, o mejor dicho, cuál es la razón de ser del profeta? La razón de ser del profeta, hermanos, es que el profeta demuestra. En el Antiguo Testamento lo demostraban con poder y autoridad, porque así como también los discípulos de Jesús, por el hecho de haber sido discípulos de Jesús, recibieron poder y autoridad, también a los profetas se les dio poder y autoridad. Y en la tierra que hoy conocemos como Medio Oriente y Palestina, una tierra de juicio y de muerte durante el tiempo de los profetas. ¿Cuántas veces cuando se pusieron enfrente a un profeta y este profeta dictaminaba algo, ocurría? Entonces, parte de la demostración del profeta era dar advertencias. Si tú no haces, esto es lo que va a pasar. Y no hacían caso. Y ocurría el problema, ocurría pues la catástrofe de la nación. ¿Cuáles son nuestras catástrofes? Vamos a decir, quizá cada uno de nosotros tiene una catástrofe, ya sea familiar, de salud. ¿Qué otra se nos ocurre? Porque con esas dos bastan, ¿no? A lo mejor un contexto de guerra que no nos ha tocado a nosotros, pero si continuamos en una sociedad que no cree en el Señor y que se sigue alejando de manera deliberada, de tal manera que la violencia aumente, va a llegar un día en que eso va, digamos, en términos figurados, va a explotar. Está explotando del otro lado del mundo. Y nuestro país vecino, siendo que ha sido el que de alguna manera en los últimos años se ha caracterizado por abrazar más el evangelio, pues está en un cáncer, porque mientras algunos predican la palabra, los otros se siguen hundiendo en sus pecados. ¿Hasta cuándo podemos aguantar el cáncer? Y cada uno se tiene que hacer esa pregunta. Entonces, de alguna manera lo que trato de decir es que en este versículo, cuando hablamos de recibir a un profeta o hablamos de recibir a un justo, podríamos hablar de que el profeta y el justo son la misma persona. ¿Por qué? Porque el profeta representa el oficio, el trabajo, la comisión de llevar un mensaje. Ese es el trabajo. ¿Y el justo quién es? Pues el justo es una persona que describe su propio carácter. Entonces ambos, bueno, digamos que el decir justo sería el adjetivo, porque es el carácter, lo que describe a la persona. El profeta es el oficio, el portador de un mensaje, una vez más lo reitero. Entonces, ¿el justo quién es? Pues es quien es el que da la cara, es su persona, es su testimonio. Entonces, hermanos, el testimonio del cristiano es importante, es prioritario el testimonio del cristiano. Porque si no tenemos ninguno de estos, digamos, todas las razones que ya vimos que no son suficientes para persuadir a una persona de que se convierta, ¿qué es lo que nos queda a nosotros? Si yo no tengo poderes, si mi oración se compara con la de otro y ocurre la de otro, etcétera, 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 lo que ya mencionamos, ¿qué nos queda? Nos queda nuestro testimonio y nuestra habilidad de demostrar las verdades de la palabra de Dios a otras personas. Eso es lo que nos queda. ¿Qué nos queda en resumen? Nuestro testimonio y la palabra de Dios. Y saber usar la palabra de Dios. Si una persona que no sepa usar la palabra de Dios, pues no va a ser eficiente en su comisión de llevar un mensaje. Y más en nuestra generación, porque a nosotros no se nos ha concedido poder y autoridad. No tenemos poder y autoridad.
Quizá podríamos ir como Juan el Bautista, decirle a alguien que sí tenga poder, a alguien que sí tenga autoridad, porque a lo mejor tiene armas, y decirle, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano y que nos metan a la cárcel o perder nuestra vida. Entonces, de alguna manera, ¿cómo podríamos decir? Fíjense, estos últimos 3 versículos tienen que ver, digamos, con la interacción entre alguien que recibe un mensaje y alguien que lo da. Es una relación. Pero la primera relación primordial es la relación entre la persona y Dios. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? Hay una relación entre nosotros y Dios y hay relaciones entre nosotros como personas. 2 tipos de relación. La pregunta es, ¿se podría decir que por el hecho de que reciban nuestro mensaje refleja la relación que nosotros tenemos con el Señor, sí o no? Hay como que hubo respuestas de todos tipos. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos escuchado que la responsabilidad de que comparte el Evangelio solamente es de transmitir el mensaje y el Señor obrará en el corazón de las personas. ¿Cierto o falso? Ok, eso es cierto. Entonces, ¿no somos responsables de la respuesta? Bueno, me inclino por esa respuesta que escuché, sí y no. Porque nuestra responsabilidad es dar la mayor claridad posible en el mensaje. Y si nosotros no damos la mayor claridad posible en el mensaje, podemos caer en 2 vicios. Uno, pues yo compartí y el Señor tiene que obrar. Y lavarnos las manos. ¿Como quién? Como Poncio Pilato. Pero si nosotros hacemos transmitir el mensaje como si la vida de nuestro hijo o la eternidad de nuestro hijo estuviera en juego, no dudo que haríamos todo lo que esté en nuestro poder para transmitir ese mensaje, aunque tengamos que insistir no una, sino muchas veces. Es decir, no podemos llegar nada más a decir con alguien, me rechazó, me sacude el polvo y me voy. No. Y la respuesta es no, hermanos, porque el Señor mismo los envió con los judíos, con sus connacionales, con quienes tenían, digamos, la mayor cercanía posible. Y recuerdo que en alguna de las predicaciones nos decían eso, no fueron con desconocidos, probablemente fueron hasta con familiares. Entonces podríamos decir que depende, que refleja nuestra relación, pues en una medida sí. Tal vez no en última instancia, pues no, pero sí hay responsabilidad de nuestra parte. La pregunta es, ¿hasta dónde llega nuestra responsabilidad? Esa es la pregunta. Fíjense, déjenme decirlo de esta manera. Muchas veces, cuando nosotros queremos decirle a una persona, ¿estás equivocada?, lo que recibimos son, vamos a decir, a nuestra conveniencia, lo primero que recibimos son excusas. Y luego lo que recibimos son reproches. Porque algo van a encontrar en nosotros que no hayamos hecho. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Estamos hablando de profetas. Los profetas son intocables, o sea, son seres que lo saben todo. Y si tú no te sometes a la autoridad del profeta, es decir, si tú no te sometes a la autoridad del que está aquí adelante, bueno, el día de hoy me toca a mí, pero el hecho de que alguien esté aquí y no te sujetas a la autoridad significa que tú eres el que está mal porque no te sujetas. Permítanme plantearlo de una manera, vamos a decir, me llamó mucho la atención. Pues obviamente para mí uno de los mejores y pues de los hermanos que han dedicado su vida a explicar con claridad la palabra de Dios, pues es el hermano John MacArthur. Y si ustedes no lo sabían, bueno, ya es un señor que tiene 84 años y en los últimos meses pues también ya ha tenido sus reveses de salud, ya ha estado hospitalizado, pues ya ha estado, pues ya está empezando a mostrar fragilidad, a pesar de que pues durante toda su vida siempre se le vio muy sano, aún a su edad avanzada. Entonces, hace unos meses, en mayo, él tuvo una sesión de preguntas y respuestas con el ministerio hispano en la capilla, porque está dividida, digamos que la iglesia donde se congrega el hermano John MacArthur tiene un ministerio
en inglés, donde hay como 3,000 personas, y un ministerio hispano donde hay como 500 personas. Pues todos los estudiantes estaban muy emocionados de tener la oportunidad de hacer preguntas, porque realmente, aunque viven allá y lo tienen cerca, pues la mayor parte de sus clases en español, pues las tienen con otros hermanos. Entonces una persona le hizo la pregunta: hermano John, ¿cómo equilibra usted su vida en el púlpito, o sea, de enseñanza, con el pastorado? ¿Cómo equilibra el tener la oportunidad de tratar con las personas de manera directa y tratar pues de no descuidar el estudio y de lo que estamos hablando, ¿no? El prepararnos lo mejor posible para transmitir un mensaje? Entonces él contestaba, bueno, es que decía él, que como principio decía, el mayor impacto y la mayor eficiencia que un pastor puede tener con su congregación es que predique la palabra lo más eficientemente posible. Es decir, pues de lo que hemos estado hablando. Como no tenemos poderes, como no tenemos formas de demostrarlo, pues lo único que tenemos es la palabra, pues tenemos que explicarla lo mejor posible para que cada quien ocupe esa teoría y la aplique en su vida y la vida de cada quien se corrija y vaya a flote. Y decía, esa es. Digo, pero entiendo, él mencionaba, que pues hay veces en que no podemos estar en contacto con todos y uno dice, bueno, es el hermano John, todos quisiéramos tener una conversación con él, porque pues es una persona pues que ha sido vistosa, vamos a decirlo así. Pero también aquí en nuestra iglesia, pues si no me dejarán mentir, cuando yo veo o observamos que terminamos el culto, yo veo que se acercan más a una persona para resolver problemas, pues es el hermano Edgar. Entonces, de alguna manera replicamos eso en nuestra propia congregación. Siempre hay un punto de referencia, en este caso, digamos, el anciano principal. Lo que me llamó mucho la atención del hermano decía, mira, me gusta más la predicación, porque en la predicación no ocurre algo que sí ocurre en la consejería. En la consejería te contestan, dice él. Todos se botaron de la risa, o sea, pues, hay problemas, tú dices algo y te contradicen, y empieza ahí el círculo del estira y el afloja. Él dice, pues ese es el problema con el sentarse a platicar, la gente habla, y la verdad es que es más fácil estar aquí y simplemente transmitir la palabra. Y todos quisiéramos eso, nada más quisiéramos corregir con nuestra perspectiva. Pues posiblemente cuando alguien vaya y predique realmente y haga ese ejercicio de ir y buscar a la oveja perdida, pues vamos a recibir excusas y vamos a recibir reproches, porque no somos moneditas de oro. Nadie es monedita de oro. Ni el hermano John es monedita de oro, solamente que pues los hermanos lo cuidan y procuran que, por ejemplo, tenga todas las herramientas necesarias para hacer su ministerio más posible. Ejemplo, pues tiene un cuerpo de editores, es interesante eso. O sea, muchos han dicho, pues es que el hermano John, pues es que le escriben sus libros. Y dices, bueno, es cierto. O sea, de alguna manera, cuando alguien quiere escribir un libro, se tiene que sentar con un editor y decirle, mira, esto es lo que quiero escribir. Y a menos que seas ya una persona, un genio, pues a lo mejor el editor no te quita nada. Pero por lo general los editores leen y dicen, mira, esto no se entiende, esto se tiene que quitar, quítalo, muévelo. Y tú llevabas un bonche así de hojas y terminas con 2 hojas así como yo. Y te destruyen todo tu argumento y dices, mira, aterriza mejor tus ideas y nos vemos el próximo año. Bueno, sabemos que el hermano John sí tiene muchos libros. Entonces, cuando habló una vez más, retomando esto de las excusas y de los reproches, y hablando de si los profetas son personas que todo lo saben, que no se equivocan, etcétera, etcétera, la pregunta es, digamos que lo que quiero dar a entender es lo siguiente. Fueron los fariseos con el Señor Jesús y le demandan señal. Dicen, queremos ver señal de ti. Hemos oído, pero aquí quiero que me lo enseñes. Aquí donde estamos, en donde hay todos los testigos. Y el Señor se molesta. En Lucas 11, después les dice, la generación mala demanda señal, no le será dada. No le será dada señal, sino que así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Y me podrían preguntar, ¿y eso qué tiene que ver con
predicar la palabra? Ok. Tiene que ver con lo siguiente, hermanos. El Señor Jesús, quien hizo más milagros, quien explicaba de mejor forma, quien simbraba con su poder, con su autoridad, con sus argumentos, con todo dejaba callado a las personas, les dijo, no voy a hacer lo que tú quieras, ¿eh? Y eso no lo hizo para, digamos, salirse él por la tangente. Esto, hermanos, es para la siguiente generación, eso es para nosotros. Porque en otras ocasiones, cuando al Señor Jesús lo cuestionaban, Él les respondía, y por ejemplo, lo pueden recordar ustedes en el Evangelio de Juan, le decía el Señor Jesús, muchas buenas obras he hecho, ustedes han sido testigos, ¿por cuál de ellas me quieren apedrear? Y ellos le dicen, no por obra buena, lo demás no me interesa ahorita, pero ellos estaban conscientes de que hacía milagros, o sea, aunque pedían señal, ya muchos de ellos ya habían visto, solamente que querían más y más, o sea, querían seguir en el mismo círculo vicioso, a ver, enséñame más, no me convences. Y el Señor les dice, la generación demanda señal, no les será dada. En pasajes paralelos sobre este tipo de razonamiento, de esta misma manera, cuando el Señor frena en seco y les dice no tendrán señal, por ejemplo en Marcos 8, Él les dice, ¿por qué pide señal esta generación? Como les decía, no es que no haya dado señal, sí las había dado, pero dice, no se dará señal a esta generación. Y después les dice, cuídense de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Cuídense, una vez más, cuídense de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Entonces, la habilidad del que predica y que lleva un mensaje es poder ver una doctrina y decir en dónde está el error en una doctrina equivocada. Entonces esa es la habilidad que nosotros estamos tratando de desarrollar cada vez que venimos en domingo. Cada vez que ustedes van a un estudio entre semana, ya sea el del viernes, el de los varones, las mujeres, todos nosotros estamos ejercitando nuestra habilidad para detectar el error de una doctrina equivocada. Entonces, dice el Señor Jesús, los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Si me permiten brevemente, ahora sí tendríamos que analizar brevemente pues la vida de un profeta, para examinar dónde están los reproches y dónde están las excusas y para ver cómo se resuelve todo esto para que sea eficiente el mensaje que trato de transmitir, a pesar de que soy pues bastante imperfecto. Y la pregunta es, otra pregunta, porque hice muchísimas preguntas. Digamos que esa es mi muletilla, decir pregunta y pregunta y pregunta. Y tendríamos que analizar brevemente a Jonás. Primero de Jonás podemos ver lo siguiente, dice, si recuerdan la historia de Jonás, a Jonás lo envían a predicar, él no quiere, decide irse en un barco, viene una tormenta, los marineros no saben lo que está pasando, pero como son supersticiosos, dicen, esto no es normal, alguien está provocando esto, y como creían en dioses, como eran supersticiosos, decía, alguien está provocando esto y tenemos que encontrar quién es. Hasta que pues ahí ven arrinconado a Jonás ahí en el mero rincón, hasta dormido, y le dicen, bueno, ¿tú qué? Levántate, ¿quién eres? Y les dice, ¿qué oficio tienen? Le preguntan, versículo 8 del capítulo 1 de Jonás. ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él les responde, soy hebreo y temo al Señor Dios del cielo que hizo el mar y la tierra. Y ellos dijeron en ese momento, no, este es un profeta. Ellos lo dedujeron. ¿Qué oficio tienes? Pues soy una persona que teme al Señor. Este es un profeta. Y si nosotros habláramos en los mismos términos con las personas de nuestros trabajos, o nuestros amigos, o las personas, cuando nos hicieran una pregunta semejante y dijéramos soy cristiano, dirían, ay, otra vez otro. Pero nosotros tenemos que transmitir el mensaje, sabiendo que somos imperfectos. Entonces, Jonás, ¿qué es lo que ocurre con Jonás? Pues lo avientan finalmente, se lo come la ballena y dice después de 3 días, pues es expulsado.
Pero fíjense muy bien lo que él dice cuando está en la ballena, y quizá eso deje ver un poco de luz a lo que es una profecía que está escondida y que a lo mejor nosotros hubiéramos pasado desapercibida. En el capítulo 2 nos dice que es tragado por el pez, pero el versículo que me interesa es el versículo 2 y voy a brincar a otros versículos. Dice, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Pedí auxilio. Y él pensando, mientras estaba dentro del pez, he sido expulsado delante de tus ojos. Sin embargo, volveré a mirar hacia tu santo templo. Aquí está, él dice aquí, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió desde el seno del Seol. Pues muy probablemente había muerto. No lo podemos decir con certeza, porque muchas veces no sabemos cómo el Señor obra sus milagros. O sea, el Señor resucita, pero no sabemos el Señor cómo lo hace, simplemente sucede. Pero nosotros no podemos estar en nuestra época esperando milagros, pero lo que estamos nosotros predicando todo el tiempo es el milagro de la salvación y de la vida eterna a las personas allá afuera. Entonces, por un lado, la profecía es, ninguno de los ninivitas pudo ver cómo fue la resurrección de Jonás. Ninguno de ellos pudo saber si realmente había muerto. Al igual que en nuestra época, cuando nosotros hablamos del evangelio allá afuera, nosotros no podemos demostrar que resucitó, pero pasó. Ahora bien, ¿cuáles eran las excusas de Jonás? Pues que él decía, ay Señor, yo sabía que se iban a arrepentir, por eso me fui, porque cuando él va y predica, en realidad parece que predica y como por arte de magia se convierten. O sea, es tan corta la carta y es tan específica que raya en lo, bueno, ¿por qué te fuiste si la verdad la tarea pues la mesa estaba servida para Jonás? Entonces, mientras nosotros estamos yendo a predicar la palabra, también hay algo dentro de nosotros que tiene que repararse. Y eso le pasó a Jonás. Nosotros no somos los mejores, no tenemos a lo mejor el mejor testimonio, pero por algo se empieza por reconocerlo, se empieza reconociendo nuestra propia imperfección. Y la verdad, también nosotros queremos una recompensa, todos nosotros queremos una recompensa. Quien diga que no, pues no sé, tendría que sentarme y platicar más de este tema. Pero todos queremos una recompensa. Lo que no debemos hacer es otra vez, no debemos de abusar de nuestro conocimiento y de no cerrar, digamos, no dejar las cosas claras. ¿Por qué? Porque vemos el primer versículo. El que los recibe a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. Digamos que esto es como que una escalerita descendiente en donde Dios le da un mensaje y una tarea a su Hijo Jesús, y sucesivamente Él baja y nos transmite eso a nosotros, y nosotros teníamos que ir con otras personas. Es una escalera, ¿sí? Entonces, pues ¿dónde está la recompensa? Porque uno puede decir, bueno, hasta que alguien crea, cuando alguien crea, tengo mi recompensa, pero si no cree, si no logro reconciliar, ¿se queda sin recompensa él? ¿Y conmigo? Pues conmigo nada más puedo decir que la predicación fue en vano. Pero yo me lavo bueno, a lo mejor son palabras muy, muy extremas, pero no debemos de caer en la trampa de lavarnos nosotros la mente y creer que por el hecho de haberlo hecho una vez, pues ya nos ganamos nuestra recompensa de haber compartido. Porque de alguna manera el versículo dice, al que me recibe como profeta, pues va a recibir recompensa de profeta. Entonces de alguna manera la insistencia, pues ahí está. Si no hay respuesta, bueno, pues sí claro que está escrito, el Señor Jesús se los dice, pues límpiense del polvo y a lo que sigue. Entonces, ¿cómo se resuelven las excusas que podamos tener? En este caso, los que reciben el mensaje tenemos muchas excusas, es que tú eres, es que tú haces, bueno,
Se resuelven las excusas, las resuelve el profeta cuando le explica con claridad y la persona recibe el mensaje. Ahí es cuando podemos decir que se resuelven las excusas. Y los reproches, bueno, el profeta tiene que hacer uso de su razón para entender en dónde está mal. Si estamos mal en algo, aun cuando vayamos con otra persona y le querramos compartir la verdad, como Jonás. El Señor le dice a Jonás, ¿tienes acaso razón para enojarte? O sea, quizá nosotros, cuando vamos a predicarle la palabra de Dios a un extraño, no estamos enojados. ¿Qué nos ha hecho? No tenemos ninguna razón para estar enojados con una persona que no nos ha hecho nada. Pero sí tenemos muchas razones para estar enojados con aquellas personas a quienes conocemos. Ahora, eso convierte a los de nuestra generación, creyentes, a lo mejor cristianos, a lo mejor nosotros los consideramos ovejas perdidas y a lo mejor ellos también nos ven como ovejas perdidas. ¿Cómo se resuelve, digamos, ese círculo vicioso? Digamos que el pasaje no está tan extenso como para resolver, pues, ¿qué se hace en esos casos? Una cosa es un hecho, hermanos. Todos queremos paz. Todos queremos, pues, transitar lo mejor posible en nuestra vida. El Señor, cuando hablaba de la espada, pues no solamente está hablando de algo descriptivo, es decir, que eso pasa constantemente. Eso es lo que ocurría con los profetas, describían situaciones que se repetían constantemente. Quizá la próxima vez que tengamos oportunidad de seguir explicando, porque tengo entendido que vamos a seguir, pues, estudiando el siguiente capítulo, pues podremos detenernos a entender más sobre los profetas, sobre cómo explicaban, sobre cómo nosotros podemos, pues, mejorarnos también, prepararnos mejor para compartir esa palabra. Pero ¿qué nos queda a nosotros de reflexión? Por un lado, tenemos que trabajar en nuestro testimonio y en nuestra integridad y en saber aplicar las demostraciones disponibles que el Señor nos da en su palabra, saberlas usar. Habrán algunas que podamos sacarnos de nuestra manga, con eso tengamos mucho cuidado, porque no se vale tomar versículos y querer hacer nuestras demostraciones propias. Porque eso fue lo que pasó con muchos que ya no están en la fe cristiana, vamos a decir, real. O sea, tomaron muchos versículos, así, aquí, acá, y perfecto, se ve bien. Así son las cosas. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, todos nosotros. Entonces, ¿cómo tenemos cuidado con eso? Pues la verdad es que ese ejercicio de la lectura anual bíblica es un excelente primer paso, porque no damos pie a que nadie nos filtre nada. O sea, yo estoy de acuerdo en que hay comentarios bíblicos, hay libros de exposición teológica, hay lo que le llaman la teología sistemática, pero ese sistema, quien lo domina es quien lo estudió. Ese ejercicio lo hizo alguien más. Date la oportunidad de leer las escrituras, hacer tu ejercicio, y si se te presentan dudas, ve y pregunta. No te quedes con la duda, no nos quedemos con las dudas. Cuando hacemos ese ejercicio de leer por nuestra cuenta, quizás no podamos resolver todos nuestros problemas de manera inmediata, pero ahí vamos. Es desarrollar la fuerza física antes de la prueba. Son como un examen. A lo mejor alguien llega y nos aplica un examen sorpresa, y les preguntaba a los jóvenes en otra ocasión, ¿a quién le gustan los exámenes sorpresa? A nadie nos gustan. Pero en la vida diaria, esos llegan, pero de como municiones. O sea, llega un problema y no sabemos. Y si no pides ayuda para resolver un problema, no se va a resolver. O sea, podemos orar, pero siempre hay respuesta. O sea, oramos. ¿Cuánto tiempo vas a orar para una respuesta? Pues ponle un periodo de tiempo, pero sé razonable. Si tú quieres orar y que el Señor resuelva, pon un periodo de tiempo,
Y si durante ese periodo de tiempo no hay respuesta, pues atrévete a dar tú un paso. Ellos fueron, el primer paso lo dieron ellos al predicar. Ok, ahora, en nuestras relaciones personales, ¿funciona eso? Y bueno, eso sí se los dejo de tarea. Porque si bien sabemos que tenemos que predicar, bueno, ¿cuántas veces hemos podido de allá afuera a predicar como describe todo este pasaje? Así, vamos a predicar a las ovejas perdidas. No hemos tenido mucho tiempo, pero ¿cuántos problemas hemos tenido que enfrentar a lo largo entre nosotros durante ese mismo periodo de tiempo? Muchísimos. Entonces, pues pienso que parte de la madurez es pues resolver esos problemas que el Señor nos da con su palabra. Y bueno, pues hay un montón de ejemplos y eso es lo que podría compartir en esta mañana, hermanos. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra. Sabemos que no es sencillo, Señor, tomar iniciativas. Uno tiene que ser cuidadoso con sus decisiones, Señor. Y muchos tendremos que enfrentar las consecuencias terrenales en primera instancia de las decisiones que tomemos. Y quizás si no nos atrevemos a resolver esos problemas, pues tú des oportunidad de resolverlos, pues a lo mejor con otras personas, en otras circunstancias. A lo mejor no tendremos oportunidad de reparar el daño con otros. Señor, tú sabes, conoces los corazones, conoces cada uno de los contextos de vida de mis hermanos y de todas las iglesias. Y tú sabes qué origina los problemas, tú sabes qué origina pues que no seamos eficientes a la hora de predicar, que no tengamos resultados. A veces nos afanamos por los resultados y yo me pongo en primera instancia ahí. Quisiera ver más resultados, pero quizá no hay resultados porque todavía nos falta. Y si hay alguien que observa una falta, pues Señor, te ruego que se acerque y se atreva a iniciar ese conflicto inicial para que podamos ver. Abre nuestros ojos, Señor. Te lo rogamos. Y mientras tanto, Señor, pues síguenos preparando en el entendimiento de tu palabra. Te damos gracias, Señor, por Cristo tu Hijo. Amén. Pues gracias por el tiempo y creo que tenemos todavía